Juan Manuel, el domingo pasado, él nos direccionaba, ¿verdad? Llevándonos a la responsabilidad de que cada uno de nosotros tiene con el Señor. Amén. Él simplificaba y daba la importancia del crecimiento, de dónde nos lleva o a dónde nos conduce el crecimiento espiritual. Y que este crecimiento espiritual se identifica cuando somos personas íntegras y en una sola pieza. ¿Se recuerdan de ello? ¿Sí? En una sola pieza. Y esto es importante, ¿verdad? Porque cuando nosotros sabemos que somos cristianos íntegros en una sola pieza, nosotros vamos a poder mostrar este crecimiento espiritual a través de la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, el afecto fraternal y el amor. Para que esto dé fruto y fruto en abundancia, para que no estemos ociosos. Y algo que él decía es que no solamente es saberse que somos salvos en Cristo Jesús, sino también que tengamos mucho tiempo en la iglesia o que vengamos solamente a los domingos. Y que podamos recibir de parte de Dios todas esas riquezas en glorias y seamos egoístas con nosotros para aquellos que lo necesitan. Y él hablaba sobre esto, pero que era lo más importante, que era vivificar a Cristo en cada uno de nosotros como cristianos sólidos y con propósitos. Amén. ¿Cuántos tienen propósito en el Señor en este día? Pues tenemos propósito. Y una pregunta que él hacía y que me llevaba a mis primeros inicios en el Señor y que hasta este momento sigue haciendo efecto en mi vida espiritual. Él decía, ¿cómo puedo experimentar mi crecimiento? ¿Cómo puedo experimentar el crecimiento espiritual y saber que el Señor me usa como instrumento en sus manos? ¿Verdad? Él decía esto y esto me quedaba grabado en mi mente, y tomando en cuenta la prédica del pastor y continuando con ella, el tema de hoy se llama Sirviendo en Amor. Diga conmigo, sirviendo en amor. Esto va a ser muy importante de lo que hoy vamos a escuchar, porque Jesucristo tiene un diseño de cada uno de nosotros. Un diseño que cuando nosotros fuimos creados, Él lo rompió ese molde. Cuando nosotros fuimos creados por Dios, Él rompió el molde de mi hermano y no es el mismo de mi hermana. Cada uno de los que hoy estamos en este lugar tiene un propósito con el Señor. Amén. Y el Señor sabe por qué existimos delante de Él, porque hoy estamos en este lugar. Y simplemente, algo importante, es para poder glorificarle con nuestro testimonio para otras personas, para marcar la diferencia en este mundo y ser epístolas vivientes, como decía Pablo. Somos cartas abiertas, cartas vivas que otros van a leer en nosotros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. En un mundo sediento de amor. Y algo importante que debemos saber es que para poder manifestar el crecimiento espiritual hay una fórmula, que es el amor, el servicio y después el crecimiento. Ustedes sabían que dice la palabra que está la fe, la esperanza y por encima de ellos, ¿cómo? El amor. Y que si no tenemos amor en nuestros corazones, no conocemos a Dios. Y ayer los matrimonios que estuvieron en este lugar, ¿de qué fue lo que hablaron? ¿De fútbol? De amor. Amén. De ese amor perfecto de Dios, ese amor incondicional, que no espera nada a cambio, que todo lo puede, que todo lo soporta. Ese es el amor que nos impulsa a servir y poder crecer. Porque nadie crece espiritualmente sin antes vivir el amor de Dios. Porque todas las cosas que hacerlo como para Dios. Entonces, cuando yo estaba escribiendo el mensaje, me llamaba mucho la atención lo que Jesucristo propuso a los creyentes de aquel entonces, pero hoy nos recuerda a cada uno de nosotros como iglesia. Él propuso que el principal propósito de un cristiano, de muchos de los que existen, pero el principal era servir. ¿Sí? Era servir en amor. En Efesios 2:10, en la Nueva Versión Internacional, dice: porque somos hechura de Dios. Diga conmigo, hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, para servicio, los cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos
¿En qué? En práctica. ¿Y qué significa la palabra práctica? Hacerlo. No dejarlo allí. No dejarlo ahí, después lo hago, todavía no es el tiempo, no estoy preparado. ¿A quién le ha llegado un email de parte de Dios que diga, ya tú estás preparado? ¿A quién le llegó? A nadie, ¿verdad? Porque si a alguien le llegó, me avisa. El Señor prepara y envía. Ese es el plan de Dios. Dios no busca gente preparada. Dios no busca gente que haya experimentado teologías en grandeza. Dios busca corazones sencillos, humildes, que le oigan y presten atención. Amén. Entonces, Él dice que somos hechuras de Él, para buenas obras en Cristo Jesús, que ya Él las dispuso de antemano para cada uno de ustedes, para mi persona, para ponerlas en práctica. Yo recuerdo cuando estaba en las células, empezando en las células de pareja, con mi pastor Juan Manuel, habíamos 3 parejas, que cuando íbamos a la célula y él explicaba el tema y quería dar el tema, nosotros siempre estábamos ahí como tumbándole el negocio, porque queríamos predicar por encima de él. Y llegó un día que el Espíritu Santo le reveló que tenía que apartarnos de él. ¿Por qué? Porque, déjame decirte, una puerta se cierra, pero miles se abren en el Señor. Amén. Tuvo que hacerlo, ¿para qué? Para poder nosotros seguir hacia adelante. Si eso no hubiese ocurrido, nada hubiese pasado. Pero así es el Señor. Cuando en este momento tú estás viviendo, ¿verdad?, una situación que una puerta se ha cerrado, aunque no la entiendas, créelo que es un propósito de Dios para llevarte a algo mejor. Amén. En aquel entonces no la entendíamos. Y inclusive dije, oye, ¿será que le caímos mal al pastor? Voy a llevarle un chocolate, una cuestión para caerle bien, porque ¿por qué nos sacó? Pero solo el Señor sabe por qué actúa o cómo actúa, porque es el Señor quien hace todo en nosotros. Es el Señor quien dispone los caminos que a veces no lo entendemos, pero yo le doy gracias a Dios por ese entonces, porque hasta aquí el Señor me ha traído. Amén. Y Él quiere hacer cosas extraordinarias en tu vida, cosas grandes en tu vida, propósitos, diseños tiene el Señor para ti. Pero el pastor decía algo importante. El pastor decía que no fuésemos cristianos complacientes, aquellos que se complacen y se conforman con lo que ya tienen, ¿sí? Aquellos que dicen, bueno, tengo 20 años en la iglesia, pero sigo siendo igual. Tengo tiempo viniendo a los domingos, pero siempre sigo igual. Y no hay nada más allá de esto que pueda identificar a ese cristiano que tiene tiempo en la iglesia. El ejemplo de nosotros como cristianos es aquellos que están viniendo nuevo para que también tengan el empuje de seguir adelante. Amén. No cristianos complacientes que están conformes con lo que ya tienen. Y él decía esto, y para mí fue importante. ¿Por qué? Porque cuando él nos cerró la puerta y nos sacó de la célula, entendí que el servicio, ese propósito principal en el Señor, me llevaría a las bendiciones que Él tenía para mí. Porque déjenme decirle, mis hermanos, es necesario servir en amor. Porque a pesar de que Él nos retiró de la célula, entendimos que el servicio en amor nos lleva al crecimiento espiritual. Es la única manera de poder manifestar el crecimiento espiritual, con la fórmula perfecta: el amor, el servicio, y allí verás el crecimiento. Por eso la pregunta que él hacía: ¿cómo experimentas tu crecimiento espiritual? ¿Cómo reconoces que has crecido espiritualmente? Seguro me dirá, no, yo sí, yo siento que he crecido, pero déjame decirte que no eres tú quien lo va a decir. Es tu esposo, tu esposa, tus hijos el que va a decir: este hombre es diferente. Antes se enojaba, ahora es un pan de Dios. Ahora mi esposa le puedo hablar tranquilamente y no está irada como gotera continua. Allí se reconoce que has crecido espiritualmente para servir en amor. Amén. Así que cuando nosotros declaramos en nuestras vidas que somos cristianos, si tú dices que eres ser, que has crecido en el Señor,
tienes que identificarte principalmente en el amor de Dios. Ese amor que todo lo puede, todo lo soporta, para poder servir y servir de todo corazón. Así que dile al que está a tu lado: soy hechura de Dios para buenas obras. Soy hechura de Dios para servir en amor. Y cuando hablamos de buenas obras, es aquí donde muchas personas se confunden, porque he escuchado a gente que dice que no tienen a Cristo y que también tienen a Cristo en su corazón, cuando dicen: pero es que yo hago muy buenas obras y yo soy bueno porque entrego comida a los pobres, entrego bolsas, diezmo mucho dinero y bueno, hago todo eso. Déjame decirle que esas no son las buenas obras que el Señor quiere de nosotros. Las buenas obras no nos hacen salvo, nos hace salvo en Cristo Jesús para buenas obras. Allí es que somos salvos, cuando somos creados en Cristo Jesús. Por eso muchas personas confunden el hecho de que soy bueno porque entrego aquí, porque yo estoy, decía el pastor Marco ayer, porque la nevera la tengo full, porque estoy aquí, pero yo también tengo mis detalles por allí. Eso no es lo que el Señor quiere. Las buenas obras no son esas. Las buenas obras, dice la palabra, de boca me das bendición, pero tu corazón está lejos de mí. Con tu boca me adoras, pero tu corazón está lejos de mí. Por eso el Señor no mira las obras. El Señor mira lo que está en tu corazón, el cómo lo haces. Amén. Entonces, no somos salvos por obras. Dice que nosotros somos cristianos, tú y yo somos cristianos por la misericordia de Dios, por ese regalo que Él nos dio, que se llama gracia, ese regalo inmerecido que fue dado en la cruz por Cristo Jesús. Por eso nosotros somos cristianos, no porque hayamos hecho algo, algún esfuerzo, o que tengas alguna habilidad, o que te hayas pasado todos tus días, todos tus años en la universidad y has logrado ser aquel hombre o aquella mujer que eres. Nada de eso le interesa al Señor. Somos cristianos porque así lo ha decidido Dios. Por la gracia de su amor, hoy podemos decir que somos más que vencedores. ¿Cuántos vencedores hay en este lugar? ¿Amén? Es por su gracia. Para servir en Cristo Jesús a los demás, esto tiene peso. Esto es importante, ¿saben? Servir en Cristo a los demás es importante. Porque cuando tú sirves a los demás de cualquier forma, sea en lo físico, sea en lo espiritual, ¿verdad? Esto te lleva a un crecimiento enorme, de gran valor y significado delante de Dios. Amén. Cuando tú sirves en amor, cuando tú sirves a los demás, eso se manifiesta y podemos decir: gracias, Dios. Gracias porque eres tú quien lo estás haciendo. Gracias, dice la palabra, que todas las cosas que hiciéramos o que hagamos sean como para Dios. Imagínate que tú quieras venir, vengas del trabajo y encuentras a tu esposa cuando te hizo una arepa cuadrada y dices: mi amor, lo hice como para el Señor. Y tú dirás: bueno, no sé qué Señor es el que tú conoces, pero... Y eso es en todas nuestras áreas. Porque si nosotros vamos a servir en amor, tenemos que hacerlo como para el Señor. Amén. Porque todas las cosas que nosotros podamos hacer a las personas, debes creer que lo estás haciendo para Él. Debes decir: oye, mi amor, te he preparado esta comida como para el Señor, pero te la he preparado para ti. Y tú vas a decir: wow, mi esposa ahora me trata mejor. Y tú dirás: ¿qué he hecho yo para que me trate mejor? No, es que ella está viendo al Señor en ti. Amén. Y esto lo digo personal, de mi testimonio. Cuando empecé en el Señor 1 año y medio y le decía: Señor, ¿y cómo hago con mi esposa? Saben que cada uno tiene su forma, ¿verdad? Y se lima, porque dice la palabra, el hombre se lima con el hombre. Y esto pasaba en mi matrimonio. Y un día le dije: Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para poder sobrellevar nuestro camino como matrimonio? Y me dijo: sírveme. Ok. Y empecé a servir a mi esposa como si fuese Jesús. Tú vas a amar a tu
esposo o a tu esposa cuando tú ames a Jesús. Cuando tú trates bien a Jesús, tú vas a tratar bien a tu esposa y a tu esposo y a tus hijos. Cuando tú empieces a amar a Dios de la misma manera que Él te ama, todo lo que está a tu alrededor va a cambiar. ¿Cuántos quieren que su matrimonio y su familia cambie? Empieza a servir con amor. Comienza a servir con amor. Que todo lo que tú vayas a hacer, pero es que este hombre me cae mal, es que esta mujer, sirve con amor. Le acabo de decir ahorita, ¿cuántos hicieron algo para merecer la gracia de Dios? ¿Qué hicimos para merecer la gracia de Dios? Pero sin embargo nos amó. Y Él fue a la cruz sirviendo en amor para que tú y yo hoy estuviésemos aquí. Amén. ¿No le podemos dar un fuerte aplauso al Señor? ¿Quieres ver cambio? ¿Quieres ver cambio en tu entorno, en tu vida, en tu familia, en tus hijos? Empieza a servir con amor. Deja el orgullo, la altivez. Deja de creerte que eres alguien en el Señor. En Mateo 20, 26, 27 dice: mas entre vosotros, esto lo dijo Jesús, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Quién quiere ser grande en las manos del Señor? Amén. Empieza a servir con amor y verás cosas extraordinarias. Y esto Él lo dijo cuando la mamá de Juan y de Jacob se acercó a Él y le dijo: Señor, ¿sabes qué? Yo quisiera que cuando estés en el reino de los cielos, mis dos hijos se sienten a la izquierda y a la derecha. Seguro que Juan y Jacob le dijeron a su mamá: anda y ve y dile al maestro que nosotros estamos sobrados. Anda y dile. Cuando ellos dijeron esto a su mamá, seguro su mamá fue a interceder por ellos. Y los demás se pusieron bravos, ¿saben? Dice la palabra. Pero Jesucristo le dijo: de la copa que yo bebo, beberás. Del bautismo que yo me bautizo, serás bautizado. Pero el estar allí solo depende de mi Padre que está en los cielos. Y Jesucristo dijo: el que quiera ser grande, tiene que servir. Si tú quieres ver que tu matrimonio es grande en medio de tu comunidad, empieza a servir con amor en tu hogar, con tu esposo, con tu esposa. Declárale el inmenso amor que Dios ha depositado en tu corazón, y así verás que el crecimiento se mostrará. Porque nadie que diga que ha crecido en el Señor y no tiene amor, no ha conocido a Dios. Y qué difícil es cuando es servir, cuando no queremos. ¿Ustedes creen que el siervo le dirá a su Señor: no lo voy a hacer, pues? El siervo le dirá: me parece que esto me conviene y me parece que esto sí. ¿Será? No, el siervo le dice a su Señor: dígame, Señor, siervo inútil soy, lo que me mandaste a hacer ya lo hice, ¿qué más quiere que hagas? Ese es el siervo, humilde, atento, mayordomo de su Señor. Y si nosotros tenemos un Señor que es nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros que hemos dicho que somos cristianos, debemos servir en amor. Porque Él dijo algo importante: tómenme a mí como ejemplo, porque si yo así lo hago, ustedes lo debéis hacer. Porque somos creados en Cristo Jesús para buenas obras y ponerlas debajo de la cama o dentro del escaparate. Dice así: ¿para qué? Para ponerlas en prácticas, para que el mundo sepa que en nosotros habita el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Amén. Entonces, en algunas ocasiones puede ser que Jesús nos invita a servir de una manera extraordinaria, porque Jesús edificó el reino de los cielos a través del servicio. Él mostró amabilidad, bondad, mansedumbre, ayudó a todos en el momento justo. También pudo decir no cuando dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque Dios no va a poner a cada uno de nosotros el poder ayudar en el momento justo cuando Él nos proponga el que debemos hacer. Amén. Pero Jesús siempre estuvo allí. Él manifestó el reino de los cielos a través del servicio.
Y tú vas a manifestar, cada uno de nosotros manifestará el reino de los cielos a través del servicio del amor, porque Él es nuestro ejemplo. Aprender a servir trae bendición. ¿Sabían eso? Trae mucha bendición. Porque la única manera de servir tiene que ser en el amor de Dios, que todo lo puede, todo lo soporta, no se envanece, no busca lo suyo. Señor, yo quisiera servirle a este hombre, pero ¿cómo me cae mal? No lo soporto. Y es allí donde tu servicio a la persona que tú crees que te cae mal es donde te va a llevar a la bendición. Porque dice el Señor: ¿a quién vas a amar? Al que te ama. Dice: al que te maldice, bendice, y al que murmura de ti, ora por él. Fuerte, ¿no? Pero ¿somos cristianos o no somos cristianos? Pues tenemos que servir en amor, porque eso te llevará al crecimiento espiritual, porque eso te dará bendición delante de Él. Tenemos que ayudar al enfermo, al desprotegido, al desconsolado, al que está en angustia, llevar una palabra exacta y precisa. Ayudar a los viejos, a los jóvenes y a los niños, porque cada vez que podamos poner en práctica esto, lo estamos haciendo como para Dios. Y cuando tú lo haces como para Dios, el amor se debe manifestar. Porque a ti no te va a importar nada, ¿sabes? Tú lo estás haciendo para aquel que te dio la vida eterna. ¿Amén? Amén. Servir en amor. Diga conmigo: servir en amor. Eso tiene que ser imperativo en nuestra vida cristiana. Tiene que estar presente. Y tanto en lo físico como en lo espiritual. Porque ese es el mejor camino de poder conocer al Señor. El que quiere ser grande, que sirva. El que quiera ser mayor, primero, que sirva. ¿Y sabes qué? El Señor no desperdicia nada. El Señor no nos va a dar a cada uno de nosotros talento, habilidades, si no es para poder manifestar su gloria. Amén. El Señor no va a hacer nada de eso si no es para manifestar su gloria. Y déjame decirte que el Señor en este día, aquí, tiene un ministerio para ti. En esta iglesia tiene un ministerio para ti. Tiene una misión que debes cumplir en el mundo. Él nos dio dones ministeriales y dones espirituales. Y yo creo fielmente, porque dice la palabra que donde está Jesús hay libertad, hay todo lo que viene del corazón de Dios. Y yo creo fielmente, como un día escuché cuando estaba sentado por allá en lo último, y aquí hay apóstoles, hay profetas, hay evangelistas, hay maestros. ¿Cuántos lo creen? Amén, 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 amén. Aquí está. Aquí hay gente con dones espirituales, dones de fe, dones de interpretación de lenguas, dones de lengua, dones de sanidad, don profético. Pero eso se tiene que activar con nuestro crecimiento espiritual. Pero aquí, en este lugar, hay mucho lugar para ti. Están los ministerios para servir al Señor. Adolescentes, evangelísticos, aquí en la adoración, en la danza, en el protocolo, en los gedeones. Hay ministerio. Dile: Señor, ¿qué quieres que te sirva? ¿Dónde quieres tú que yo vaya? No seamos cristianos complacientes, conforme con lo que tienes, sino actívate, anda, ven, pregúntale: Señor, ¿cuál es mi propósito en ti? ¿Cómo quieres que yo manifieste mi crecimiento espiritual? ¿Y cómo sé que tú me utilizas en tus manos? Ayúdame a saberlo. Servir en amor, mis hermanos, servir en amor. En algunas ocasiones puede ser desagradable y requerirá un mayor esfuerzo de nuestra parte, ¿saben? Pero como les dije ahorita, en la parte difícil es donde Dios se va a complacer. En esas dificultades que a veces no entendemos es donde Dios se va a glorificar. Allí en ese problema que estás es donde Dios se va a glorificar.
escuchen esto, mis hermanos, Dios está más interesado en cómo hacemos la obra de qué es lo que nosotros estamos haciendo. A Dios no le importa lo que podamos hacer, sino cómo lo estamos haciendo. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? Porque déjenme decirles, si ustedes entraron ahorita por la entrada, ya en la entrada, y la muchacha que está allí del protocolo, cuando entraron ustedes tenían una cara así como tornillo apretado, ¿qué ustedes pensarían? ¿Fuese agradable para usted? No, ¿verdad? Es como me tratan aquí en la iglesia. Yo vengo buscando un alivio y esta me sale con la cara, ni buenos días me dijo. Servir en amor. Dice que el siervo acepta la asignación donde fue puesto. Seguro que tú entras a un ministerio aquí, el ministerio de protocolo, y te dice, vayan para el baño. Yo me voy a retirar aquí. Yo vine para acá para estar en el baño. No, Señor, tú me tienes aquí para predicar. Tú me tienes aquí para hacer cosas extraordinarias. Yo lo escuché. Pero ¿qué dijo el Señor? El que quiere ser grande, que sirva. Y esto es para todos. Jóvenes, adultos, niños, para todos. Y tú preguntarás, ¿y cómo podemos servirle al Señor? Si ya yo estoy mayor, ya no tengo fuerzas. 3 puntos, 3 claves para servir al Señor. No va a tener excusa de salir de este lugar a servir al Señor. Amén. Puedes servir al Señor en el matrimonio y en tu familia. Puedes servir al Señor en tu matrimonio y en tu familia siendo amoroso, paciente y tolerante. Señor, ayúdame. Dame paciencia. No, paciencia no, porque van a venir más problemas. Allí sirves al Señor. Cuando eres humilde, cuando tienes esa palabra exacta para tu esposo, tu esposa, para tus hijos. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo como amor y para Él. Así yo aprendí, mis hermanos, y así mi esposa vivió la transformación en su corazón, y por eso hoy nosotros estamos en este lugar, ¿sabes? Porque un día el Señor me propuso en mi corazón que la sirviera a ella como si fuera Él mismo. Y empecé a hacerlo. Es difícil, pero empecé a tolerar a todos los que están a nuestro alrededor, mirando como si fuera Jesús. ¿Tú harías algo en contra de Jesús? ¿Le dirías una palabra mal a Jesús? ¿Actuarías mal para eso? ¿Engañarías a Jesús? Si tú amas a Jesús, no lo vas a hacer. ¿Amén? Por eso, servir en amor es como para Dios y no para los que están a tu alrededor, como para Dios. Perdonando como Dios nos perdonó a cada uno de nosotros. No, mi esposo me hizo esto y esto nunca más se lo voy a perdonar. Mi hijo hizo esto y nunca más se lo voy a perdonar. ¿Cuánto tiempo tienes aquí en la iglesia? 20 años, pero no lo voy a perdonar. ¿A quién engañamos? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿Evaluamos nuestro crecimiento con los que están a nuestro alrededor o no lo hacemos? ¿O tú mismo te das carta de grandeza? El que está a tu lado es que va a decir si tú has crecido o no. Siempre le pregunto a mi esposa, dime, ¿qué hago mal? ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a la victoria. Porque es mi relación con el Señor. Y mientras mejor lo pueda hacer, cosas extraordinarias van a suceder en mi vida. Amén. Y en la tuya también. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Puedes servir en tu trabajo, ¿sabes? Siendo diligente y obediente en todo lo que te manda. Puedes ser el mejor jefe, sirviendo en amor a aquellos que tienes a tu alrededor. Y te van a amar, ¿sabes? Te van a querer. Este es el mejor jefe que tengo. No, nunca más lo quiero. Quiero estar con él siempre. Cuando sirves en amor a aquellos que están a tu lado.
Puedes servir en la iglesia, en el ministerio que Dios te indique a medida que avanzas y creces. Amén. Así que, mis hermanos, para finalizar, Jesucristo dijo en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Esa es nuestra misión, que otros puedan ver el servicio del amor de Cristo para rescatar a muchos. Pero comienza en tu hogar. Muchos quieren ir a las naciones, impactar las naciones, pero voltea a tu alrededor y mira a tu esposa o a tu esposo, que a ella y a él es que tú debes impactar. Amén. Pocos amenes, pero amén, Señor. Levántate, ponte sobre mis pies. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra para ti, Padre. Allí donde estás, te voy a invitar a que cierres tus ojos y puedas elevar una oración al Señor y decirle: Padre, gracias por la oportunidad que me das de oír tu palabra. Señor, en esta mañana, condúcenos a la senda de tu justicia, de paz, para ser unos cristianos íntegros, cabales, rectos de una sola pieza, Señor. Y te pedimos perdón si no hemos sabido servir con amor a aquellos que están a nuestro alrededor. Cuando no hemos permitido que el Espíritu Santo nos enseñe cómo valorar este principio tan importante que es servir, Señor. Enséñanos a servir a nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestros hijos, de la manera, Señor, como tú te serviste para cada uno de nosotros cuando fuiste a la cruz del Calvario, perdonando nuestros pecados y haciéndonos más que vencedores. Hoy que podamos salir de aquí manifestando como bandera el servicio de tu amor. Gracias en esta mañana por cada uno de los que hoy están presentes. Que podamos ser, Señor, epístolas vivientes, aquellos que glorifican tu nombre a través del servicio del amor. Gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor.